Está. Empieza. Ya, ya pues, Sí, sí, sí. Sí. Ya dale. Hola, buenas todos, bienvenidos a Ciencias con Sector Animal, el podcast donde la ciencia de la zootecnia y la estadística se unen para hacer una mejor combinación. Soy Yander, su anfitrión, y hoy tengo el placer de conversar con Eric Águila, un experto en la bioestadística aplicada a la zootecnia. Eric, buenas, ¿cómo estás? Muy buenas. Aquí muy bien, Yander. Listo para compartir algo de mi conocimiento y pasar un buen rato con nuestra audiencia para ver cómo nos va hoy día. Bien, como primero empecemos sobre la introducción a la bioestadística, como por ejemplo, ¿qué es la bioestadística? Y para empezar, Eric, ¿qué es la bioestadística y por qué es clave en la zootecnia? Wow. Buena pregunta. Mira, te explico. La bioestadística es una aplicación de métodos estadísticos para analizar datos biológicos. En zootecnia nos ayuda a interpretar datos de producción de salud, reproducción y comportamiento animal para tomar decisiones basadas en evidencia, como su palabra mismo lo dice, bioestadística, biología y estadística. Bueno, qué bien. También comencemos sobre los tipos de datos en la zootecnia, como por ejemplo, ¿qué tipos de datos se suelen manejar? Bueno, o sea, se dividen en dos datos, o sea, en datos cualitativos y en cuantitativos. En cuanto a los cuantitativos, tenemos lo que es peso, producción, y a lo que es cualitativo, tenemos a la presencia de enfermedades. Que los cuales son, o sea, las enfermedades que más común se conocen entre los animales y en sí. Qué bien. Ahora, por ejemplo, entre la estadística descriptiva y la visualización. Bueno, explicamos medias, medianas y desviación estándar. Gráfico con histogramas, plots, para entender la distribución y detectar los outliers. Por ejemplo, entre la estadística interferencial, como por ejemplo, ¿qué es y para qué puede servir? Bueno, la estadística inferencial permite hacer inferencias sobre la población a partir de muestras, usando pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, análisis de varianza y regresión. Bien, por otra parte, el diseño experimental en la zootecnia, como principios del diseño experimental, ¿cuáles pueden ser los principios básicos? Es muy sencillo, mira, los principios básicos son aleatorización, perdón, replicación, control y bloqueo. Si tienes alguna otra pregunta, pregúntame nomás, con confianza. Bien, y ahora los tipos de diseños experimentales. Bueno, los diseños completamente al azar en bloques, cuadrado latino y factorial. También hay, por ejemplo, entre los diseños factorial y el análisis de interacción, ¿por qué es tan importante estudiar estas interacciones? Bueno, porque son factores que pueden influir conjuntamente, no solo de forma independiente. Y entre el tamaño de muestra y la potencia. Como calcular tamaño de muestra para detectar diferencias reales. Muy bien. Y también como, por ejemplo, entre las herramientas de de las estadísticas avanzadas y el análisis de varianza. ¿Cuál? ¿El ANOVA? El ANOVA son conceptos supuestos y también interpretación. Qué bueno. Y, por ejemplo, entre la regresión y la correlación. También como por ejemplo, cómo se pueden usar para predecir y entender estas relaciones. Bueno, la regresión lineal es simple y múltiple, y el coeficiente de correlación. También hay como por ejemplo modelos mixtos y datos de longitudinales. Bueno, el manejo de datos con estructuras complejas, animales relacionados y medidas repetidas.
Pero también hay pruebas paramétricas. Bueno, las pruebas, perdón, no paramétricas son usadas cuando no se cumple supuesto de normalidad. Bueno, y por ejemplo, como entre las aplicaciones prácticas en la zootecnia y en la mejora genética. La selección de reproductores basadas en análisis estadísticos. También está la nutrición animal, como por ejemplo la evaluación de dietas y su impacto en la producción. Claro, es muy importante lo que es el control sanitario en ese caso, porque evaluamos las vacunas y los tratamientos. Y también podemos implementar con el manejo ambiental, ya que influencian los factores ambientales de producción y bienestar. También en casos de estudios detallados, los experimentos reales con resultados y análisis. Y bueno, también tenemos otra parte que es la interpretación de resultados y toma de decisiones, el cual su significancia estadística versus la relevancia biológica es de suma importancia de interpretar los resultados en contexto. Qué bueno, como por ejemplo los intervalos de estimaciones. Ahora, ¿me puedes decir cómo lo podemos usar para poder entender esta precisión? Claro, mira, por ejemplo, errores de tipo uno y errores de tipo 2 son definiciones y las consecuencias. Bien, y ahora como por ejemplo los errores comunes y sus buenas prácticas, como una pregunta más concreta, como ¿cuáles serían los errores más frecuentes? A ver, los errores más frecuentes sería algo como la falta de planificación, o sea que tú vas y quieres hacer algo y lo haces al apuro, lo haces a lo rápido, pensando que te va a salir bien, pero no. Hay que estar muy preparado, planificar, tener un plan, tener inclusive tener reservas por si acaso cometas algún error o algo pase. Y por ejemplo, también un error bastante grave que son muestras pequeñas. A veces en el proceso de muestreo hay que muestrear bien para poder tener buenos resultados, ya que si pierdes tu muestra, te va a volver a tocar repetir y si estás avanzando bastante, te toca repetir desde cero en pocas palabras. Y por ejemplo, ya al final se pueden decir que los análisis incorrectos. Debemos analizar varias veces, unas dos, tres veces para corroborar nuestros resultados y ver que estése bien hecho y que más que todo, o sea, haya salido como lo hayamos esperado. Y sin que decir también, no hay que olvidar el descuido ético, que es bastante importante en este caso. Qué bueno. Y ahora me podrías decir sobre, por ejemplo, qué usted me podría recomendar para poder evitar esto. Bueno, como te decía anteriormente, o sea, tienes que planificar bien, muestrear bien, analizar bien y tener una buena ética profesional, o sea, que no te gane la pereza en pocas palabras. Bueno, está bien. Ahora, entre todo esto, unas preguntas más frecuentes, como por ejemplo entre mitos y curiosidades. ¿Me puede decir unos mitos sobre la bioestadística? Bueno, los mixtos más comunes dicen que la estadística responde respuestas o preguntas comunes, pero en realidad no, la bioestadística es una rama muy importante, ya que, o sea, nos basamos en análisis o sea, nos basamos en análisis estadístico de tiempos pasados, o también podemos predecir cosas que probablemente puede pasar estudiando, como quien dice, datos que ya han ocurrido anteriormente. No solamente es como que te preguntas y respondes y ya tienes una estadística completa, ¿no? Bien, y ahora entre ya el cierre y viene el humor y la anécdota, entre todo esto, lo que hemos estado hablando, ahora como para terminar el de buen ambiente, ¿me podría decir un chiste como para terminar este podcast y quede todo bueno y bien? Bueno, para los chistes soy algo malo, pero bueno, aquí va uno. ¿Por qué el cerdito no quiso participar en el experimento? ¿Por qué?
porque tenía miedo de ser muestreado y acabar en las tablas y en la cena. Qué buen chiste, Eric. Eh, Muchas gracias por esta charla y por esta tan completa y divertida. Y porque ha estado tan completa y divertida. Bueno, gracias a ti de haber compartido esta tarde contigo, de compartir un poco de mi conocimiento. Recuerda que sin datos solo son opiniones. Que Eh, tengas buena tarde. Muchas gracias, Eric. Y como por último, si quieres, puedo ayudarte y a desarrollar. eh, Oh, Poncho, esa la corta. Se pusieron románticos un ratito. Oye, este desgraciado quiere que no ponga. Ay, que yo leí esa huevada, estaba ahí. Oye, si te reí de qué le pasó a este man. Ala, Leyendo. pero sí duramos los 10 minutos ya, por lo menos. Creo que sí. Esa última huevada la corta ya. Bueno, ya no van a decir nada, nada más. No, ya, ya, no, ya.